Anualidad parte 2. Monto o valor futuro de una anualidad vencida. Incluye cálculo del número de cuotas necesarias para obtener un monto deseado y aplicación del interés compuesto. Autor Marco Antonio Maradiaga Corea. Muy buenas, mis estimados suscriptores. Se dirige a ustedes nuevamente Marco Antonio Maradiaga. En esta ocasión quiero presentarles un video donde puedo ilustrarles cómo calcular el valor futuro de una anualidad vencida. Quiero aprovechar en esta ocasión un ejercicio que me parece muy interesante compartir y quiero resolverlo para ustedes y que vean de esta manera cómo hacer este tipo de cálculo del valor futuro dado una anualidad vencida. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, se va a construir un fondo de $5,000. Cuando decimos un fondo de $5,000 quiere decir de que vamos a ir en una cuenta de ahorro depositando cierta cantidad de dinero. Cuando decimos fondos son ahorros, cierta cantidad de dinero hasta alcanzar la cantidad de $5,000. Entonces dice aquí, mediante depósitos de $250 al final de cada 3 meses. Es decir, al final de cada 3 meses, una escala de tiempo, veamos aquí, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta un enésimo tiempo, vamos a ir al final de cada 3 meses, suponiendo que esto es trimestres, esta escala de tiempo está en trimestres, cada 3 meses, vamos a ir haciendo depósitos por una cantidad de $250, es decir, una anualidad de $250. Al final de cada 3 meses, aquí se han cumplido los primeros 3 meses, aquí los segundos 3 meses, es decir, en total 6 meses y así sucesivamente. Depositamos esta cantidad hasta alcanzar en un tiempo enésimo los $5,000 que necesitamos. Entonces, me dice, el fondo gana el 4% convertible trimestralmente. Cuando nos menciona 4%, esto es anual, pero convertible es lo mismo que decir capitalizable. Convertible o capitalizable trimestralmente. Lo que necesitamos hallar es el número de depósito, este número de depósito, cuánto vamos a hacer de esta cantidad de $250 que deben hacerse y el importe del depósito que se hará, será necesario hacer 3 meses más tarde, es decir, vamos a ir depositando aquí cierta cantidad, pero sucede lo siguiente. Al ir haciendo estos depósitos, muy seguramente en una fecha determinada no me va a dar exactamente los $5,000. Puede ser una cantidad futura que desconocemos, con ciertos depósitos exactos. 3 meses más tarde, es decir, un trimestre adicional, tendríamos que depositar una cantidad X adicional para poder alcanzar esos $5,000 que necesitamos. Entonces, de eso se trata el ejercicio, encontrar ese valor futuro si conocemos el valor de los depósitos, el valor de las anualidades vencidas. Veamos cómo resolvemos este caso. Vamos a ir realizando depósitos al final de cada trimestre. Estos son trimestres. Los depósitos son $250 al final de cada trimestre. Estos son trimestres. Si vamos haciendo estos depósitos en una cuenta de ahorro, en determinado tiempo vamos a alcanzar cierta cantidad ahorrada con una tasa del 4% convertible trimestralmente o capitalizable trimestralmente, que es lo mismo. Entonces queremos saber con cuántos depósitos alcanzo lo que yo quiero. Yo necesito tener en total un ahorro o un fondo de $5,000, un ahorro que puedo utilizarlo si es para una empresa, para sustituir alguna maquinaria, ¿verdad? Ir ahorrando para sustituir en determinado plazo una maquinaria, o puedo irme de vacaciones con $5,000. Entonces veamos cómo se calcula el número total de depósitos y poder obtener esa cantidad deseada. Es decir, en el futuro necesitamos $5,000. La fórmula de valor futuro dada la anualidad vencida es la siguiente. Valor futuro va a ser igual el valor de la anualidad, abrimos un corchete, 1 más la tasa de interés efectiva
elevado al número total de capitalizaciones menos 1 sobre la tasa de interés efectiva. Con esta fórmula calculamos el valor futuro de una anualidad vencida. Entonces conocemos aquí que la cantidad que necesitamos es F, $5,000 necesitamos tener en el futuro. Allá necesitamos $5,000, pero vamos a ir haciendo depósitos por $250. Conocemos la tasa de interés nominal. Esta es una tasa de interés nominal. No conocemos la efectiva, pero hay una manera de cómo calcular esa tasa de interés efectiva. La incógnita que tenemos aquí en esta ecuación, todo es conocido menos el número total de capitalizaciones N, ¿verdad? O sea, el número de trimestres que necesitamos ir haciendo esos depósitos para alcanzar los $5,000 que necesitamos. Entonces, teniendo toda esa información, vamos a ir sustituyendo los datos. Tenemos la cantidad deseada, necesitamos $5,000, ese es el valor de F. $5,000 necesitamos por allá, en un tiempo N. El valor de los depósitos al final de cada trimestre es de $250. 1 más la tasa de interés efectiva, pero conocemos que la tasa de interés efectiva va a ser igual la tasa nominal entre el número de veces que esa tasa efectiva se capitaliza en el año. O sea, la tasa nominal es el 4%, poniéndolo en decimales, 0.04. Se capitaliza cada trimestre, capitalizable trimestralmente, quiere decir que en el año se va a capitalizar 4 veces. Hacemos esa división y obtenemos que es 0.01. Ya podemos sustituir esta información directamente aquí. Tasa de interés efectiva 0.01, es decir, el 1% trimestral. No conocemos en cuántos trimestres va a ser posible alcanzar esos 5,000. Lo dejamos como una incógnita. Menos 1 dividido entre la tasa de interés efectiva y cerramos corchete. ¿Qué hemos obtenido? Una ecuación con una incógnita. Entonces, ahora lo que sigue es despejar el valor de esa incógnita utilizando los conocimientos que tenemos de matemática básica. ¿Qué sigue? Este 250 que está multiplicando a este corchete, lo podemos enviar aquí al 5,000, al miembro izquierdo, a dividir. Este 0.01 que está dividiendo aquí, lo podemos mandar a multiplicar. Luego este 1 que está negativo aquí lo podemos mandar a sumar al miembro contrario. Entonces obtenemos 5,000 que ya está en el miembro izquierdo. Este 250 mandamos a dividir al miembro izquierdo. Este 0.01 que está dividiendo en el miembro derecho lo mandamos a multiplicar. Y este 1 que está restando lo mandamos a sumar. De tal manera que ya hemos despejado todo el miembro derecho, que solamente nos ha quedado 1 más 0.01. Puedo hacer directamente esta suma dentro de este paréntesis, que sería 1,01 elevado a la n. Resuelvo el miembro izquierdo, 5,000 entre 250 por 0.01 más 1, y eso es 1.2, igual a 1.01 elevado a la n. Bien, si tenemos que 1.2 es igual a 1.01 elevado a la n, ¿qué hace falta? Despejar la incógnita que la tenemos en el exponente. Para lograr eso tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a aplicarle logaritmo natural a ambos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho, para no alterar esa expresión. De esta manera, logaritmo natural con el argumento 1.2 va a ser igual a logaritmo natural de 1,01 elevado a la n.
¿Qué hemos logrado con haberle aplicado ese concepto de logaritmo natural? Existe una propiedad logarítmica que nos indica lo siguiente. Si tenemos logaritmo natural de una base elevado a un exponente, esto es igual al exponente que multiplica al logaritmo natural de la base. El miembro izquierdo lo dejamos igual, 1.2. ¿Y qué hemos logrado con eso? Sencillamente que la incógnita que antes estaba en el exponente, ahora aparece multiplicando. De tal manera que ahora esta expresión, que es un número, lo podemos mandar a dividir y de esa manera hemos despejado totalmente el valor de n. O sea, logaritmo natural de 1.2 dividido, vamos a enviar a dividir esta expresión que está multiplicando entre logaritmo natural de 1.01 va a ser igual a n. Estas dos cantidades podemos resolverlas haciendo uso de nuestra calculadora y de esa manera hemos encontrado el número total de capitalizaciones, o sea, el número total de trimestres que son necesarios para obtener los $5,000. Resolvemos por separado cuánto es el logaritmo natural de 1.2 y cuánto es el logaritmo natural de 1.01. Luego dividimos los dos resultados y obtenemos el valor de n. N va a ser igual tenemos por aquí ya preelaborado estos resultados. N va a ser igual, el logaritmo natural de 1.2 es 0.18, 23, 21, 55, 68. Luego, el logaritmo natural de 1.01 es 0.0099, 50, 3309. Dividimos ambos resultados y obtenemos el número total de trimestres. Ese valor n que estábamos encontrando. Entonces, nuestra respuesta es que n vale 18.32 31 65 19 24. ¿Qué es lo que significa esto? Para alcanzar los $5,000 que necesitamos, es necesario que transcurran 18 trimestres y algo más. Es decir, en 18 trimestres todavía no alcanzamos los $5,000. Necesitaríamos 0.32, 31, 65, 19, 24 trimestres también para alcanzar los $5,000. Hasta 18 alcanzamos una cantidad. Por eso es que el ejercicio nos plantea 3 meses más tarde cuánto voy a depositar para ya obtener finalmente los $5,000. Entonces, comprobemos ahora cuánto realmente es lo que tenemos en 18 trimestres exactamente. ¿Cuánto es lo que alcanzamos? Para eso vamos a utilizar lo siguiente. Sabemos que en 18 trimestres alcanzamos una cantidad bastante cerca de los $5,000. Nos hace falta un poquito más del trimestre para alcanzar los $5,000. Pero en medio, entre un trimestre y otro, no vamos a hacer un depósito, sino que lo vamos a hacer al final con la cantidad necesaria para los $5,000 exactamente. Entonces, bien, hemos dicho que si tenemos el valor futuro, conocemos la anualidad vencida, la podemos calcular de esta manera. Esa fue nuestra fórmula inicial. Introduzcamos ahora los datos que tenemos y ya sabemos que son 18 trimestres. Para ver exactamente qué cantidad vamos a tener aquí. Entonces, esto es $250 trimestrales elevado al 1 más 0.01 elevado a 18 trimestres menos 1 con el 1% trimestral. Resolvemos esta operación y nuestro resultado es
4.903.69. ¿Qué significa esto? Que si aquí fuera el trimestre número 18, aquí vamos a obtener exactamente 4.903.69. No tenemos todavía lo que queremos. Lo que queremos son $5.000. En 18 trimestres solo tenemos 4.903.69. Nos hace falta un poquito más. Pero no vamos a hacer ningún depósito. Aquí, de manera intermedia, entre el 18 y 19, no hacemos ningún depósito. Sino que lo vamos a hacer exactamente en el trimestre siguiente. Es decir, en el trimestre 19. Para alcanzar esos $5.000 que necesitamos. Tenemos 4.903.69. Veamos ahora qué cantidad habría que depositar aquí para alcanzar estos $5.000 que necesitamos. Bien, estos 4.903.69 en este trimestre adicional van a ir acumulando intereses y esta cantidad va a ir creciendo en el futuro. Es decir, un trimestre más tarde esto va a ser más que 4.903.69. ¿Cuánto más? Esa es la gran pregunta. Entonces, para saber cuánto más va a ser esta cantidad un trimestre más tarde, lo podemos resolver con la fórmula de interés compuesto, que es valor futuro es el valor presente, 1 más la tasa de interés efectiva que estamos aplicando, elevado al número total de trimestres. Entonces, en el futuro va a ser igual. ¿Cuánto es el valor presente en el trimestre 18? 4.903.69 elevado al 1%, 1 más 0.01, sustituyendo estos datos, elevado al, del 18 al 19 hay un trimestre. El 1% trimestral con un trimestre adicional. Es decir, esta cantidad va a crecer producto de este factor que tenemos aquí. Esto se nos hace la cantidad de 4.952.73. Es decir, ya en el trimestre 19 esta cantidad es 4.952.73. Todavía no tenemos los 5.000. Es decir, sin hacer ningún tipo de depósito aquí, ese dinero con solo tenerlo ahorrado en el banco, depositado en nuestra cuenta en el banco, un trimestre más y va a alcanzar de 4.903.69, alcanza el valor, monto o valor futuro de 4.952.73 con la tasa del 4% capitalizable trimestralmente, que es el 1% trimestral. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a los 5.000? Una resta sencilla. Es decir, si necesitamos como valor futuro 5.000 y solo tenemos 4.952.73, ¿cuánto es lo que nos hace falta para depositar en ese fondo en el siguiente trimestre y alcanzar esos 5.000? Entonces nos hace falta la cantidad de 47.27. Es decir, este será nuestro depósito final, $250 por 18 trimestres, y en el último, es decir, en el trimestre 19, depositamos 47.27 y hemos obtenido nuestra cantidad deseada. Muchas gracias, espero que les haya gustado.